Les hago eh, una observación. Trato de siempre de que el estudiante que está en clase conmigo es aquel estudiante que, bueno, que conmigo se va a ganar esa nota de actuación en clase. Puede que el estudiante por A o B motivo me diga, profesores, que yo trabajo, yo no puedo estar en clase, pero están las grabaciones, no hay excusa. Pero yo le puedo decir, bueno, si no estás en clase no te puedo calificar actuación en clase, pero en cambio está el foro, están otros medios, medios tecnológicos a los cuales ustedes ya en antes la ingeniera Carolina les transmitió para que puedan expresar sus dudas, sus inquietudes y sus aportaciones también, ¿no? Pero lo más importante para mí es la presencia de ustedes. Esa presencia que no quiero que sean solamente fotogénicas, que solamente estén en clase y bueno, y con eso van a cumplir todo. No, no soy, yo soy uno de los docentes muy exigentes en este caso. Me gusta que el estudiante participe en clase desde el primer día. El participar en clase no significa aquel estudiante que habla más, es aquel estudiante que de manera concreta, de acuerdo al tema que estamos viendo durante el día, pues el estudiante que puede hacer sus aportaciones, el estudiante que puede dar sus inquietudes, el estudiante que después de haber recibido el tema de clase llegó a su casa o se sentó y comenzó a investigar, a profundizar un poquito más el tema y en el siguiente tema pues trató de dar sus aportaciones. Ese estudiante para mí es un estudiante que siempre yo lo tengo en la mira hasta lo último, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por algún motivo hay estudiantes que les falta, vamos a decir, décimas para poder completar su puntaje. Entonces digo, no, este estudiante conmigo participó en clase, es un estudiante muy responsable, muy activo dentro de clase, se ganó el respeto mío más que todo y la admiración como docente. Yo digo, bueno, este estudiante no es necesario que me esté enviando padrinos, no es necesario que me esté llamando a última hora, que profesor, que ayúdeme, que mire, que la puse aquí, que yo era así, que yo era asado. No, yo siempre tengo esa delicadeza de ver a mis estudiantes y decir, el estudiante me participó en clase y no es necesario que me diga, profesor, pero si yo sí participé en clase, la típica, ¿no es cierto? Que ya lo último, recién les escucho la voz, a lo último recién me están diciendo, y ahí es que yo vengo a saber que sí, en realidad no era callado, sí hablaba, pero es cuando ya no tienen nada más que hacer y le está faltando punto y se están quedando, ¿no? Entonces, yo tengo también esa paciencia, me tomo esa paciencia de estar todos los días cogiendo mis apuntes y digo, bueno, Yulixa participó este día, Eliana también participó, Edgar participó, Ernesto participó. Esa molestia yo me la tomo todos los días. Sí, así que si el estudiante me quiere decir a mí que profesor yo sí participé, bueno, ahí yo les voy a decir, mira, yo todavía no estoy loco. Cuando esté loco, de pronto diré, sí, no me acuerdo si participaste o no participaste. Entonces, son sugerencias, chicos, porque yo soy de los docentes que en realidad yo digo, bueno, más aún ahora con este estado virtual que estamos, tecnológico, tomar una evaluación a veces se hace un poquito fácil para el estudiante, porque el estudiante tiene todo ese mecanismo de poder copiar con el libro abierto, como cuando decía un profesor me decía, bueno, pues les voy a tomar una evaluación con el libro abierto. A veces ni con el libro abierto se podía dar una respuesta correcta. Entonces, ese estudiante, para ese tipo de evaluaciones, para mí no le doy mucha importancia. Sí tiene su puntaje final, pero para mí no es mucha importancia. ¿Por qué? Porque puede darse que el estudiante durante el transcurso de todo el nivel me actuaba en clase, era un estudiante eficiente que demostró desde el primer día de clase y digo, no, este estudiante se merece que lo ayude y yo lo voy a ayudar. Entonces ahí sí no hay necesidad de que me estén llamando, ni que me escriban, ni se molesten por escribirme, porque hay unos que me escriben testamentos
por interno, que profesor, que póngase mis zapatos, que profesor, que vea esto, que vea lo de acá. Digo, no. Entonces ya ustedes con ese tipo de sugerencias que les estoy dando desde el primer día de clase, yo creo que ustedes van a comenzar a participar. Espero pues que queden ustedes esto y yo no necesariamente voy a tener que estar llamando o diciendo, Edgar, no has participado en clase, por favor participa. No, ya estamos en educación superior, yo creo que esto ya no hay necesidad de estarles llamándole la atención para que ustedes lo hagan, ¿no? Eso, chicos. Otra cosa. Para el estudio que nosotros vamos a realizar, todas las unidades, ¿sí? Con los temas y subtemas, deben llevar un portafolio que va a ser revisado al final de lo que es es decir, a la sexta semana yo les voy a solicitar. Por favor, chicos, pueda que les solicite, vamos a decir, estamos hoy día lunes y les digo, chicos, el día miércoles necesito que ustedes me carguen el portafolio en el aula virtual. No quiero escuchar lo que profesor, que denos más tiempo, que mire, que no. Ese portafolio ustedes tienen que irlo alimentando de a poco. Sí, yo les voy a enviar también con tiempo, les voy a enviar cómo es el diseño del portafolio, pero no es porque el profesor Osvaldo se encaprichó y lo quiere con esas letras y lo quiere así, esa no. Es porque yo quiero en ustedes que al final del camino, cuando ustedes ya estén en un cuarto o quinto nivel, donde ustedes ya tienen que desarrollar su proyecto de titulación y los proyectos que van a venir también en la fase empresarial, ustedes deben de saber diseñar un proyecto, ¿no? Y para eso utilizamos, en el instituto se está utilizando la norma APA séptima edición. Lamentablemente, y digo lamentablemente, bueno, ahorita yo voy a entrar a un proceso de calificación en cuanto a los proyectos que ustedes enviaron, de los que se presentaron a la defensa. Y bueno, yo soy muy observativo en esos proyectos. Recuerden que yo fui jurado de ustedes y voy a comenzar a calificar esos proyectos, a ver de qué manera están diseñados, elaborados. Sí, si hay las observaciones, sí les voy a pedir a ustedes, incluso voy a tratar de, como ustedes tienen el link, pueden, bueno, en el transcurso ya de la próxima semana, pueden abrir los proyectos y comienzan a revisar cuáles fueron las fallas que ustedes cometieron para no seguirlas cometiendo, ¿no? Les repito, no es capricho del docente, simplemente es que ustedes tienen que tener el mismo lineamiento para desarrollar un proyecto de tesis. Los de acá son proyectos empresariales en la cual ustedes van ganando mucha experiencia por cada uno de ellos. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, que hacer hasta aquí? Sí, profe, estos proyectos al final de todo el semestre tienen una calificación o se nos... Los proyectos, estamos hablando de los proyectos empresariales. Sí, Ya. Los proyectos empresariales tienen una calificación. El desarrollo, la elaboración del proyecto en sí, bueno, y se complementan con lo que es la defensa. Por eso es que nosotros como tutores tenemos que tener una guía adecuada para que ustedes puedan desarrollar estos proyectos, porque se ha dado el caso que en ustedes que están en segundo nivel, no sé cómo han desarrollado esos proyectos. Yo tuve una observación, y aquí está Ernesto, que él estuvo en el primer nivel. El- Algunos estudiantes no habían elaborado un desarrollo del proyecto de manera como se estaba solicitando. Entonces hicieron proyectos, los tutores les aceptaron así, pero cuando ya pasó a revisión de parte mía, yo hice una serie de observaciones que incluso tuve que hacer una capacitación en todos estos chicos porque no estaban elaborando el proyecto de manera adecuada. Entonces,
quiero primero pasar por esa fase, ¿no? Revisarles primero los proyectos, cómo están elaborados. Si yo veo que el proyecto no tiene un buen diseño, sí, yo reviso, hago un informe, le envío al coordinador de carrera y les puedo citar a ustedes y a los que están en primer nivel para hacerles una capacitación y puedan entender un poquito más y saber desarrollar un proyecto a cabalidad. Porque eso a la larga, pues si ustedes cometieron, vamos a decir que cometieron un error ahorita en el primer nivel, ese error lo van a seguir cometiendo en los siguientes niveles. Les recuerdo también que el instituto ahorita se ha fortalecido con algunos programas de plagio. Sí, porque hemos elaborado esos programas de plagio gratuitos, porque hemos observado que la mayoría de los trabajos de proyectos que realizan son copia y pega. Entonces, ustedes desde inicio de formación ya tienen que ir aprendiendo, sí, tienen que ir asimilando cuáles son ese tipo de irregularidades que se pueden dar cuando uno practica eso, el copia y pega, ¿no? Eso ustedes saben que no es legal, entonces cuando hay ese tipo de situación, cuando se presenta ese tipo de situación, hay una sanción para el estudiante, ¿no? No es necesariamente que se lo hace durante el desarrollo de los trabajos de titulación, sino también para estos proyectos se los va a aplicar. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos en eso y evitar de que si ustedes han realizado plagio, tratar de que en el futuro ya eso vaya mejorando, ¿no? Es por el bien de ustedes, porque vamos a decir, si hicieron profesionales, aún con ese tipo de falencias, en el momento que ustedes requieran de un proyecto por apertura de alguna empresa o alguien les solicitó que le hicieran un proyecto, ustedes van a hacer lo mismo, van a hacer copia y pega, entonces esa copia y pega no debe pasar en ustedes. Es un poquito tedioso, es un poquito complicado, pero cuando uno aprende mucho el desarrollo y saber realizar un proyecto, pues todo se le va a hacer fácil. Así que chicos, chicas, si está en ustedes tratar de aprender un poquito más, mucho mejor. Sí, porque eso les va a servir para el futuro. Entonces, no les he revisado. Me voy a tomar la molestia ya de aquí a mañana, que ya estoy un poquito más tranquilo, con un poquito más de tiempo. Voy a sentarme a revisar los proyectos que ustedes elaboraron, pues, y me voy a encargar en lo posible de enviarlos internamente en el grupo para que ustedes vayan corrigiendo esos errores y de pronto en el futuro darnos un tiempo. Podemos acelerar un poquito, qué sé yo, me adelanto, es decir, tengo las horas de tutoría con ustedes en control de emergencia y puedo ayudarles a hacer una capacitación en unas 2 horas para que ustedes puedan aprender a desarrollar proyectos. ¿Sí? Ya. Esas son ese tipo de incongruencias de pronto que los estudiantes pueden estar cometiendo y hay que tratar de corregirles. No tengo que dejar pasar por alto nada de esto. Eso por un lado. Por el otro lado, pues, el, el sistema de calificación, ustedes ya lo conocen. La nota mínima para que ustedes puedan aprobar es 7. Y bueno, pues una vez que ustedes hayan obtenido esa nota o un poquito más, deben estar dado por hecho de que pasan al siguiente nivel. Pero en el caso de que ustedes, sí, no sé si le han explicado esto, que si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes como son una sola nota, si ustedes tienen 5, automáticamente están reprobando y no se pueden presentar al examen de recuperación. Entonces son observaciones que ustedes tienen que tener siempre presente. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos estudiantes que se confían. Sí, ustedes no se pueden confiar porque desde el primer momento yo comienzo, por ejemplo, hoy día vamos a ver la primera clase y yo les voy a comenzar a enviar trabajos asincrónicos. Sí, vamos a trabajar mucho con los trabajos asincrónicos. ¿Cuáles son esos trabajos asincrónicos? Los trabajos asincrónicos son de acuerdo a la guía de estudio. Es importante que ustedes descarguen esa guía de estudio y el sílabo y la tengan en sus carpetas.
¿Por qué es importante los trabajos asincrónicos? Esos trabajos asincrónicos ustedes van a investigar el tema que se va a ver en la próxima clase y así sucesivamente, ¿no? Entonces, son calificados, todos los trabajos asincrónicos son calificados por 10, sobre 10. Sí, no, y les voy a dar alguna sugerencia. Por ejemplo, ustedes tienen que estar conscientes que están en educación superior. Cuando yo envío un trabajo de investigación asincrónico, sí, no es necesario que ustedes me pongan, me apliquen o me investiguen ahí un arsenal de investigación de 20, 30, 40, 50 hojas. No. Ni tampoco necesito que me hagan solamente una hoja, dos hojas. Son trabajos de acorde al nivel de ustedes. Sí, si es con gráfico, chévere, mucho mejor. Pero si no, pues traten de hacer algo de acuerdo a las capacidades y al nivel que ustedes tienen. Eso por un lado. Por otro lado, cuidadito con algunos estudiantes que son muy frescos y les digo de frente. ¿En qué sentido? Hay estudiantes que lo que hacen es, bueno, podrá que algunos de ustedes, como se conocen ya, digan, ah, mi compañera es muy responsable. Yo nomás le alzo el teléfono, ¿sabe qué, amiga? No sea malita, préstame tu tarea. Le prestó la amiga condescendiente con la compañera o con el compañero y le prestó el trabajo. Y resulta que hay dos trabajos igualitos. Si ustedes tienen ese tipo si me aplican ese tipo de trabajos, que sean dos igualitos, a los dos les pongo cero. Que no, profesor, ese trabajo era mío, lo que pasa es que el compañero o la compañera me lo prestó, pero yo no sabía lo que iba a hacer, lo siento mucho. Tiene cero. Así, ¿por qué le digo? Porque ya esos casos los he visto. Yo me tomo la molestia de revisar cada trabajo asincrónico y lo reviso y bueno, y mala suerte de ustedes de pronto que me encontré dos trabajos igualitos. Mala suerte, porque yo los trabajos los envío individual, no envío trabajo grupal. Cuando envíe trabajo grupal, bueno, ahí sí todos tendrán igual trabajo, ¿no? Pero cuando no, ni se molesten. Así que trabajen individualmente, hagan sus investigaciones de manera individual y evítense en ese tipo de contratiempo conmigo. Sí, ya, está bien entendido, ¿no? Como está grabadito, más luego vuelven a revisar la grabación y escuchan detenidamente todo lo que les estoy diciendo, porque no quiero al final del camino que me vengan a decir, profesor, yo no sabía eso, profesor, discúlpeme, profesor, ya no lo vuelvo a hacer, y bueno, no va a haber ni primera ni última. Ya, eso es también, a ver, algo que se me esté escapando. Ah, ya. Las otras tareas que yo envío son los estudios de caso. Trabajo mucho con estudios de caso. Recuerden que esta materia, si estuviéramos de manera presencial, lo haríamos más práctico que teórico. Control de emergencia es bastante práctico. Como estamos de manera virtual, pues lo vamos a hacer con casos prácticos. Los casos prácticos van, bueno, detalladamente yo voy a enviar cómo ustedes deben desarrollar los casos prácticos, donde tendrán que citar, yo siempre digo, actores. ¿Cuáles son actores? Por ejemplo, Jonathan, Andrés y Eliana sufrieron un accidente y yo les digo, bueno, descríbame en un caso práctico citándome actores en el cual se venga reflejado los primeros auxilios, las primeras 5 etapas de los primeros auxilios. Entonces, eso de acuerdo a cómo vaya desarrollando la temática, yo les envío los casos prácticos y ustedes tendrán que desarrollar esos casos prácticos, así de manera detallada. Y les recuerdo también que esos casos prácticos, pues, chicas, y en primer nivel creo que ustedes ya tuvieron esa experiencia de dar exámenes y evaluaciones a través del sistema virtual. En los casos prácticos, cada quien trabaja individualmente. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, continuamos entonces. Ahora, les voy a proyectar y vamos a revisar de manera muy rápida lo que es el sílabo. No me quiero detener mucho en eso porque quiero iniciar el, el día de clase hoy día, pues bueno, siempre los primeros días damos estos tipos de parámetros. Yo converso con el estudiante muy a fondo porque no quiero que después pues exista esos tipos de inconvenientes del estudiante. Hay estudiantes que de pronto le da eso de el Alzheimer, de olvidarse. Se olvidan como que no, profesor, usted no dijo, no me acuerdo. Y yo siempre el primer día lo tomo para esto, ¿no? Para tener toda aplicar todos estos parámetros con ustedes y que ustedes ya tengan conocimiento de qué es lo que se van a tener durante el transcurso de este semestre. Bueno, vamos a proyectar el sílabo. ¿Pueden observar el sílabo, chicos? Sí, profesor. Ya, listo. Voy a ampliárselas un poquito para que puedan ver bien. Ya, listo, ahí estamos. Ya, este es el sílabo de la asignatura, ¿no? La carrera, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, la asignatura, Control de Emergencias. Aquí está el código de la asignatura, ese código está representado en la malla curricular. Esta es una unidad de organización curricular profesional, es decir, es una asignatura profesional. La modalidad dual, nivel segundo y el semestre, ¿no? Junio a octubre, primero S 2021. Las horas de docencias 40, horas prácticas 4, componente autónomo 48, horas totales 92, equivalen a 2 créditos. Bueno, este ya es el nombre mío, mi último nivel académico. La descripción de la asignatura es una asignatura teórica práctica que está estructurada para que el estudiante de la carrera de seguridad adquiera conocimientos básicos y habilidades para dar primeros auxilios en situaciones de emergencia. Se hará énfasis en el reconocimiento de las situaciones inesperadas emergentes y la asistencia inmediata y temporal que por la naturaleza de la profesión está expuesto a enfrentar en el área de trabajo. El objetivo general de la asignatura, pues, aplicar primeros auxilios inmediatos, adecuados y seguros en situaciones de emergencia e inesperada, tanto en ambientes extramurales y sitios de trabajo. Los objetivos específicos, valorar la situación de la urgencia y condición de la salud de los accidentados para determinar la naturaleza y gravedad de la emergencia. El segundo objetivo específico, aplicar primeros auxilios oportunos con bases científicas en situaciones inesperadas, evitando complicaciones en problemas respiratorios, circulatorios de la piel y músculos esqueléticos, etc., ¿no? Aplicar también principios básicos en la movilización y traslado de los accidentados. Sofocar incendios en procesos de inicio, utilizando para esto los materiales e instrumentos del caso. ¿Cuál es el logro de aprendizaje? Los logros de aprendizaje es todo aquello que ustedes van a aprender durante el transcurso de esta asignatura. Están en un nivel alto, medio y bajo, ¿no? Este es un nivel medio por el cual ustedes van a tener este tipo de asimilación dentro del desarrollo de la misma. Al finalizar el curso, ustedes como estudiantes van a aprender a aplicar los primeros auxilios en forma correcta y acorde con la realidad del problema. El estudiante, ustedes serían capaces de gestionar el direccionamiento de las personas en caso de suscitarse un desastre geológico o natural.
e utilizar también implementos o instrumentos necesarios para la sofocación en casos de incendio. Las competencias genéricas de la asignatura son de manera generalizada en la mayoría de las asignaturas y aquí tenemos lo que son ya los contenidos, ¿no? Estas son las unidades, vamos a ver, tenemos una unidad, la primera unidad, primeros auxilios exclusivamente, la segunda unidad vamos a hablar de lo que es gestión de riesgos naturales, la tercera unidad vamos a hablar de riesgos antrópicos. Entonces, volviendo a la primera unidad, en la primera unidad tenemos, bueno, ya la bienvenida a los estudiantes que normalmente se da en el primer día de clase. Sí, tenemos también los conceptos básicos de lo que es control de emergencias y hablar ya del tema en sí, que son los primeros auxilios, cuál es el botiquín, cómo está formado el botiquín de primeros auxilios y los principios de emergencia y signos vitales que se ven durante este proceso de primeros auxilios, ¿no? De ahí pues todo aquello en la segunda semana, eso durante la primera semana. En la segunda semana iremos a ver lo que son traumatismos, hemorragias, heridas, curaciones, esguinces, luxaciones y fracturas. El shock también, ¿no? Eso es para la segunda semana. Para la tercera semana tenemos como tema el paro cardiorrespiratorio, padecimientos más urgentes en urgencias y ejercicios prácticos. En la unidad 2 tenemos gestión de recursos de riesgos naturales, el marco constitucional para la gestión de riesgo, concepto básico de gestión de riesgo, principios de riesgos naturales y áreas de gestión de riesgo. En la semana 5 tenemos memoria local de eventos adversos, mapas de riesgos y recursos, normas y procedimientos y también ejercicio práctico. Y en la unidad 3, los riesgos antrópicos. El fuego y sus componentes, clases de fuego, elementos inflamables, medidas de control, elementos para la sofocación de incendios y ejercicio práctico. Como ustedes observan, pues estas son 3 unidades que nosotros vamos a ver en el transcurso del desarrollo de el sílabo. Más abajo pues tenemos los links a la cual pues ustedes como estudiantes pueden hacer uso de la misma, ¿no? Aquí tenemos el tipo de evaluación, cómo se evalúa al estudiante, ¿no? Aquí tenemos una evaluación parcial al examen final, que es de 70, serían 7 puntos. Tenemos los trabajos autónomos. ¿Cuáles son esos trabajos autónomos? Los trabajos autónomos son los trabajos asincrónicos, es decir, los trabajos de investigación que envía el docente para que ustedes como estudiantes respondan ante el mismo, ¿no? La gestión de clase, tenemos las prácticas u otro tipo de índoles que considere el docente que sea factible para la calificación del estudiante. Y tenemos también lecciones escritas u orales, aquellas lecciones escritas que, bueno, lo hacemos a través virtual o aquel tipo de lecciones de pronto que el docente considere que pueda hacer uso de la misma, ¿no? Como parte de un sistema metodológico aplicado a la ponderación de esta asignatura. El total sería el 100%, es decir, 100 puntos que corresponden a 10 puntos. Aquí tenemos tengo el link de algunas bibliotecas uso para poder realizar las investigaciones. Esto, recuerden, es solo una guía. No es que, ya, yo tengo ahí los libros y solamente sobre esos libros. No, ustedes pueden ahondar aún más en lo que es la investigación de cualquiera de los temas y pueden investigar más de lo que ya nosotros en clase le hemos facilitado. Entonces, esto es el sílabo en la cual pues ustedes, aquí está mi firma, esta es una firma electrónica y la firma del coordinador de carrera. Este es el sílabo al cual ustedes pueden hacer partícipe en el aula virtual. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta?
Bueno, vamos ahora a proyectarle lo que es la guía de estudio. ¿Qué es la guía de estudio? La guía de estudio viene más redactado lo que es el sílabo, incluido con fechas y ponderación. Como ustedes van a denotar ya mismo, cuando les proyecte la guía de estudio, ustedes van a observar que la calificación, todas las calificaciones van a ser sobre 10. Por ejemplo, yo voy a enviar lo que es actuación en clase, les voy a calificar sobre 10. Si envío los trabajos asincrónicos, les califico sobre 10. Si envío los casos prácticos, los califico sobre 10. El portafolio también los califico sobre 10. Entonces, de acuerdo a ese tipo de calificación, yo aplico tres casilleros. Un casillero que va exclusivamente a lo que son los trabajos prácticos, porque en el trabajo práctico ustedes me van a demostrar hasta qué punto fueron capaces de asimilar esa temática que yo les di anteriormente para que ustedes la puedan desarrollar en el examen, en el caso práctico. La actuación en clase, también tengo otro parámetro de calificación porque quiero verificar si en realidad ustedes me actuaron en clase. Bueno, aquel estudiante que me actuó de manera repetida en las diferentes clases que yo les doy, el estudiante que de pronto conmigo va a tener 10 sobre 10, un ejemplo. Pero aquellos estudiantes que no actúan en clase, ese estudiante puede tener 0. Entonces le va bajando, le va mermando el puntaje. Y yo siempre digo, señores estudiantes, de acuerdo a la ponderación que yo aplico como docente, no es tan difícil, es fácil. Lo difícil son ustedes. Ustedes se la complican. Hay estudiantes que me dicen, profesor, ¿pero por qué me dejan? Digo, a ver, chico, escúchame bien lo que te voy a decir, o chica. Yo no los dejo, ustedes son los que se quedan, porque en ustedes está la respuesta de acuerdo a la capacidad demostrada y a lo aprendido. Entonces, en ustedes está también responder a cabalidad a través de la parte académica de que en realidad se hicieron meritorio a ese puntaje que adquirieron en el transcurso de este semestre. ¿Correcto? Bueno, voy a proyectarle la guía de estudio. Ya, aquí tenemos la guía de estudio. Es algo, ustedes ven al inicio, es algo similar como el sílabo, donde están los mismos requerimientos. La introducción de la guía de estudio. Esta guía es un instrumento creado por el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez para que los estudiantes puedan acceder al aprendizaje de la asignatura Control de Emergencias. En la guía usted conocerá lo siguiente: descripción y objetivo de la asignatura, estructura de la asignatura, donde usted podrá conocer cómo están distribuidas las unidades temáticas de acuerdo a la duración de la asignatura, así como los recursos específicos que se utilizarán y cómo los aprendizajes serán evaluados. Estructura evaluativa. En esta sección usted podrá verificar cómo será evaluada la asignatura y la ponderación porcentual por cada tipo de herramienta de evaluación. Desarrollo por unidad. Esta sección es muy importante y debe ser revisada con mucho cuidado. En esta sección usted encontrará un apartado por cada unidad. En cada unidad se detallarán las actividades que deberá realizar, el tiempo estimado que se le llevará para hacerlas y cuándo deberá realizarlas y enviarlas a su docente. Las actividades se refieren a videos que deben ser revisados, contenidos que deben ser estudiados, tareas que deben ser realizadas, entre otras. Yo creo que ustedes ya van teniendo esa experiencia porque en el momento que yo les dejo, les envío, por ejemplo, los trabajos asincrónicos que son menos tediosos que los casos prácticos. Y yo les digo, bueno chicos, en la aula de clase está de que ustedes, hoy estamos 14, de que yo les envié ese trabajo asincrónico el 14 a las 18 horas, para el 15 a las 23 horas, un ejemplo. Entonces,
ustedes tienen que cumplir con ese lapso de tiempo en poder ingresar el trabajo, ¿no? No me van, y les voy a decir de una vez, aquellos estudiantes que por algún motivo se pasaron del tiempo de envío, sí, esa nota va por 7. Es decir, si yo les califico yo les envío un trabajo hasta el día, estamos 14, hasta el 15 a las 23 horas, sí, significa que usted antes de ese tiempo ya tiene que haber enviado el trabajo. Si por algún motivo usted envió 23 horas con 1 minuto, se le pasó el tiempo, le va a reflejar en el sistema como tarea retrasada. Todos aquellos estudiantes que tengan tarea retrasada, ya no les califico sobre 10, sino que les califico sobre 7. Entonces, en el momento que yo les califico sobre 7, está entendido de que usted tiene que tener un excelente trabajo para ya ponerle 7. Si por algún motivo usted no hizo un buen trabajo, a pesar de haberlo enviado tarde también, entonces les califico sobre 7, y si no hizo un buen trabajo, pues podrá llevar ese trabajo 3, 4, qué sé yo, 5, porque no les voy a poner el 7, ¿no? Entonces, he ahí pues otro tipo de observaciones a las cuales ustedes tienen que irse aplicando de acuerdo al horario que yo les envío para cargar la actividad realizada por ustedes. Bueno, las actividades ya. Al final de cada unidad se encontrarán los detalles específicos sobre la evaluación sumativa. Finalmente se otorgará una lista bibliográfica complementaria a la que podrá acceder para profundizar los conocimientos adquiridos. Eso está en el sílabo. Esta guía contiene una lista de anexos de todos los recursos de estudio que usted recibirá a través de un repositorio digital para que sea fácilmente descargado en su dispositivo electrónico. Estos recursos serán los que se tendrán que ir revisando, estudiando y realizando a medida que pasen los días de duración de la asignatura. Es recomendable que cada uno de ustedes tenga los recursos organizados por unidades y temas, de acuerdo al día en que corresponde su estudio. Descripción de la asignatura está descrita así como está en el sílabo. El objetivo general es el mismo, los objetivos específicos son los mismos, y aquí tenemos la estructura de la asignatura. Si ustedes observan, en el sílabo también estaba especificado la primera semana, pero no por fecha, ¿no? La primera semana corresponde de lunes a viernes, desde el 14 hasta el 18 de junio. Es decir, que en el transcurso de toda esa semana, de acuerdo al horario que está también cargado dentro del aula virtual, ustedes van a observar el día lunes, el día lunes, ¿de qué hora a qué hora tengo clase? Van a observar que tienen clase desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, ¿no? Los días lunes, y así sucesivamente como esté establecido el horario. Entonces, en esta primera semana nosotros tenemos que ver conceptos básicos de primeros auxilios, el botiquín de primeros auxilios, los principios de emergencias, los signos vitales y un ejercicio práctico de todo esto. Perfecto. Y así sucesivamente. Entonces, esto de aquí ustedes tienen que revisarlo, y más abajo tenemos el desglose de lo que es lo que ya lo hemos venido conversando, ¿no? Todo esto es calificado sobre 10 puntos. Esta es la valoración de la actividad. Miren, esta es una actividad 1. Me dirán, bueno, ¿y cómo me va a calificar aquí con 10 puntos? Lo que yo le puedo calificar aquí es de pronto la actuación en clase, sí, cómo ustedes van actuando, y le califico esa argumentación que ustedes me van a aplicar durante estos momentos que vamos a iniciar la primera clase, ¿no? En la cual vamos a ver conceptos de definiciones de lo que son los primeros auxilios, y que también puede entender usted por control de emergencias. Y así sucesivamente. Miren que después de cada actividad tenemos una actividad 2. De aquí en adelante vamos a ver así la actividad 2, que está, bueno, se ha determinado un trabajo asincrónico con debates y preguntas, con debates y respuestas de ustedes como estudiantes, de lo que son principios de emergencias y signos vitales. Este es, si ustedes observan el sílabo, este es prácticamente ya el segundo tema, sí, de esa semana que vamos a ver, ¿no? Aquí está la fecha, en qué fecha lo vamos a ver, sí. Y así sucesivamente, pues está desglosado todo lo que es la guía de estudio. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Pregunten.
Y aquí sí les puedo decir, no callen para siempre. ¿Tienen alguna duda? Yo no, profe. Magister, una Dígame, Diana. consultita. ¿El portafolio va a ser directamente en archivo PDF o tenemos que tener uno en físico? No. Todo lo que estamos trabajando ahora lo hacemos a través virtual. Es decir, de manera digital. No en físico por ahora no. Cuando ya se le solicite en físico, bueno, así se debería hacer. Pero para ahorrar todo este tipo de situaciones ahora por el factor económico y muchas cosas que han acontecido en nuestro medio, se está solicitando nomás de manera virtual. Perdón, de manera digital. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sueño? ¿Están cansadas? ¿Cansados? ¿Belén quiere decir algo? No, Magister, entendido. Ya, ok. Bueno, vamos en sí, vamos a iniciar el recorrido por la asignatura. Vamos a hablar específicamente de lo que es la primera clase. Un momentito, la mente es frágil, déjenme tomar apuntes. Desde ahora inicia la ruleta rusa. A ver, 14, 06, 2021. A ver, les digo algo, chicos, chicas. Bueno, para no ser muy repetitivo, cuando hablo de chicos, estoy hablando de manera general y en plural de género, ¿no? No quiero que me malinterpreten o que de pronto si digo chicos, las chicas se ofendan. Y le digo, a ver, chicos, hablen y no hablan las chicas porque ellos no son chicos. Cosa por el estilo. Sí, entendido. Para no estar repitiendo mucho chicos y chicas, no, a chicos de manera general. A ver, les doy la potestad a ustedes siempre de que tomen la iniciativa de la participación. Vamos a hablar exclusivamente de la materia control de emergencia y para esto quiero saber qué entienden ustedes por control de emergencia. ¿Qué es para ustedes? Bueno, cuando yo como docente hago este tipo de preguntas, iniciativas en el primer día de clase de cualquier asignatura que yo doy, por lo general el estudiante pues cuando observa el horario en días anteriores está haciéndose un preámbulo, una idea en su mente y en el transcurso de esta hora y un poquito más que yo estoy hablando como loco, ustedes pudieron haber hecho un énfasis en cuanto a qué significa control de emergencia. Les pregunto, ¿qué es para ustedes control de emergencia? ¿Alguien me puede decir? Yo, como por entendido, o sea, lo que yo trato de entender como tal el nombre es como una manera de organizar o planificar algún tipo de, como, como lo dice, algún tipo de emergencia, reducir o limitar algún riesgo existente.
¿Ya? ¿Alguien más puede fortalecer un poquito más lo que me dijo Belén? También se puede decir que es el procedimiento que nosotros en este caso vamos a realizar en el caso de algún tipo de riesgo, para así a su vez minimizar los efectos que puedan ocasionar cualquier tipo de riesgo, se podría decirlo así. Ya, gracias Eliana. A ver, Jonathan. Eh, No te escuchamos, Jonathan. Enciende el audio. Jonathan, pediste la palabra. No sé si estás hablando o no te escuchamos. Ahí me escucha, profe. Ahí sí. Ya. Bueno, yo creo que el control de emergencia se refiere a unos lineamientos o protocolos para tratar de atenuar lo que son las emergencias en la empresa o en el trabajo para que no exista ningún riesgo para los trabajadores. Ya. Nos fuimos a la parte laboral de manera exclusiva en el momento que estamos hablando de empresas e instituciones, ¿no? Está bien. ¿Alguien más? Gracias, Jonathan. A ver, chicos, vamos a aplicar lo que algunas veces nosotros aprendimos cuando estábamos en colegio o en escuela, para poder deducir y describir si esta asignatura como tal o cualquiera de las asignaturas, siempre nos vamos a comenzar a descifrar. ¿Sí? Si nosotros desciframos o describimos, podemos dar un concepto acertado o un concepto que esté de acuerdo a lo que nos están solicitando. Por ejemplo, si yo hablo de control de emergencia, yo digo, bueno, yo voy a describir primero qué es control. Control es todo aquello que se puede, valga la redundancia, como dice su misma palabra, controlar, todo aquello que se puede evitar, sí. ¿Y emergencia? ¿Qué sería emergencia? Bueno, emergencia ya estamos hablando, cuando hablamos de emergencia estamos hablando de una atención primaria, de una atención rápida. Entonces ahí podemos ir englobando y tratar de deducir qué es control de emergencia. Entonces yo puedo decir control de emergencia, son actos que se pueden controlar a través de procedimientos emergentes ante situaciones situaciones de accidentes o incidentes que se puedan suscitar dentro de, ahí sí puedo hablar, dentro de alguna actividad laboral o puede ser dentro de alguna situación fortuita que se pudo haber presentado. Porque, bueno, si yo les digo a ustedes, ustedes saben que cuándo se va a presentar una emergencia. Nadie está exento de que se pueda presentar de manera rápida, ¿no? Entonces, eso de ahí nos da a nosotros la pauta de que si tenemos claro el concepto de control de emergencia, estamos viendo que, bueno, el control de emergencia va a ser todo aquello que nos va a ayudar a poder disminuir o mitigar esos tipos de riesgos o de accidentes que se puedan presentar. Sí, de manera rápida, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de emergencia es una acción rápida, muy concreta y debe ser aplicada por siempre por aquellas personas que tienen toda esa capacidad para poderlo hacer. Porque no todas las personas podemos aplicar estos casos de emergencia ni poder aplicar primeros auxilios. Porque bueno, podemos saber la teoría, pero no la práctica o podemos saber la práctica y muchos no saber teoría. Entonces, eso de ahí nos puede dificultar un poco en cuanto a la aplicación de este tipo de situaciones de emergencia cuando se presentan. Bueno, eso por un lado. Entonces, cuando hablamos de control de emergencia,
ya estamos hablando de situaciones emergentes que se puedan presentar en casos de que se puedan suscitar accidentes o incidentes. Viene al caso de la aplicación de ciertos parámetros que se utilizan en emergencia, como por ejemplo los primeros auxilios. Sí, cuando hablamos de primeros auxilios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son primeros auxilios? A ver, Jonathan. A ver, mientras habla Jonathan, a ver, Ernesto. Los primeros auxilios son todas las técnicas y procedimientos que se aplican de manera inmediata ante un accidente o un incidente para evitar que una persona sufra mayores lesiones, antes de que lleguen los servicios de emergencia. Sí, perfecto. Profe, ¿sí me escucha? Sí, ahí sí te... Gracias, Ernesto. Sí, te escuchamos, Jonathan. Ya, yo diría que los primeros auxilios son la primera respuesta ante una urgencia o emergencia que esté pasando cualquier persona, para tratar de evitar que ésta tenga o tenga mayor riesgo a la salud. Ya, perfecto. ¿Quién más me puede decir algo de primeros auxilios? Son técnicas que se utilizan hasta que llegue, en primera instancia, hasta que llegue la atención profesional ante un accidente o una emergencia. Sí, primeros auxilios son atenciones, gracias, Casey. Primeros auxilios en sí son atención, es una atención rápida, ¿no? Es una atención rápida en la cual, pues, les repito, siempre lo va a hacer una persona que esté muy capacitada. No es necesario que sea profesional. Cualquier persona que esté con conocimientos ávidos en cuanto a lo que son los signos vitales y cómo aplicar unos primeros auxilios, bueno, es bien recibido porque incluso los primeros auxilios nos hemos dado cuenta que salvan muchas vidas, ¿no? Y para esto se necesita de tener un entero conocimiento, reunir algunas condiciones que debe reunir la persona como para poder realizar y aplicar estos primeros auxilios. Sí. Bueno, entonces, eso en cuanto a los primeros auxilios. Ya les voy a proyectar la diapositiva para que ustedes puedan entender un poquito mejor. Espérenme un ratito. Ya, voy a proyectar la diapositiva. Ya, aquí tenemos lo que hemos venido hablando, ¿no? Los conceptos básicos de primeros auxilios. Sí. Miren, ¿qué es primeros auxilios? Un conjunto de procedimientos y técnicas inmediatas que requiere una persona tras haber sufrido un accidente o enfermedad repentina, hasta que llegue la asistencia sanitaria correspondiente. Pueden ser realizados por profesionales sanitarios o no sanitarios. Podríamos definirlo también como la asistencia inmediata, limitada y temporal prestada por una persona no especialista en ello.
Su importancia médica es que en algunos tipos de lesiones, como un paro cardiorrespiratorio y hemorragia externa, y así como también se da como una atención inmediata que puede salvar vidas. Bueno, en lo referente a los primeros auxilios tenemos eso como conceptos básicos. También debemos saber nosotros que para realizar estos primeros auxilios, pues nos valemos de un botiquín. Sí. ¿Qué contiene un botiquín? ¿Qué debe contener un botiquín? Lo primordial, lo esencial. A ver, chicos. Alcohol. ¿Ya? ¿Quién me habla? Edison Merchan. Ya eso. ¿Qué Alcohol, más? algodón. ¿Ya? Lo que es medicamentos básicos como paracetamol, gasa, ¿Ya? Sí, siga. Povidín y bueno, hasta el momento creo Ya, que es eso. ya. ¿Alguien más podría ayudar? ¿Qué debe contener un botiquín? Edgar le habla, Magíster. Un botiquín, básicamente, como bueno lo mencionó el compañero, también debe tener lo que son gasas, esparadrapo, guantes de limpieza, alcohol, algodón, para poder manejar cualquier tipo de incidente que se presente. Sí, perfecto. Son implementos básicos que debe, porque bueno, el botiquín, de acuerdo a los lineamientos y a los requerimientos en cuanto a accidentes o incidentes que se puedan suscitar, se debe saber pues que este botiquín debe contener elementos básicos, pero muy básicos, a la cual pues se pueda llegar con esta asistencia en casos que así lo meriten. Bueno, estos son los elementos a los cuales, bueno, aquí hacen falta algunos, son los más primordiales, los principales, en la cual tenemos las gasas. ¿Para qué sirven las gasas? Bueno, tienen una serie de funciones, ¿no? Aquí tenemos que es para esterilizar o limpiar pequeñas heridas, pero también lo podemos utilizar como un apósito, lo podemos utilizar para poder mantener estas heridas fluctuantes hasta llegar a una casa asistencial. Tenemos los esparadrapos, que es una tela de inmovilizar miembros, no tan solo para inmovilizar, también podemos utilizar el esparadrapo para fijar, lo podemos utilizar también para un bloqueo. Hay diferentes funciones de acuerdo a cómo nosotros le podamos dar uso en el momento que se lo amerite. La venda elástica, pues bueno, para inmovilizar miembros, también lo podemos utilizar la venda como un torniquete, podemos utilizar también la venda como un apósito en el caso que no existiera alguna gasa. Entonces, hay situaciones apremiantes a las cuales pues nosotros cuando estamos frente a una situación emergente, en muchos de los casos no se presta con este tipo de botiquín y con todo este tipo de material. Pero hay casos que en realidad sí amerita a que sean adquiridos y que siempre se lo tenga pues a primera mano para poderlos utilizar en el caso que así sea, ¿no? Los bajalenguas, bueno, bajalengua te puede servir para muchas situaciones. Por ejemplo, para inmovilizar dedos en el caso de que sean fracturados, para inmovilizar dedos en el caso que haya tenido otro tipo de lesión. Entonces sirve para eso y muchas cosas más, ¿no? Las curas para cubrir pequeñas heridas, bueno, exclusivamente para eso, ¿no? Porque las curas no es que nos va a ayudar a cosas mayores. El Insodine, pues bueno, es un líquido para provocar asexia y también para limpieza en estos tipos de heridas que se puedan dar. Tenemos también las tijeras, sí, que es para cortar apósitos o para cortar las gasas o para lo que uno requiera, ¿no? Los tapabocas, que bueno, el tapaboca prácticamente
ahora nosotros con este tipo de pandemia, pues bueno, utilizamos casi todos los días, sí, para cubrirnos de este virus que nos acecha todavía. La linterna, pues bueno, siempre la linterna se la utiliza para revisar cuál es el estado del paciente en caso de estar inconsciente. Bueno, también se lo utiliza en los casos donde los accidentes o incidentes se haya provocado en lugares oscuros. Para muchas cosas podemos utilizar la linterna, ¿no? Los guantes quirúrgicos exclusivamente para asepsia, para tratar de tener esa asepsia cuando uno va a manipular una zona o una herida o trasladar a un paciente, ¿no? Por muchas situaciones también autopersonales que se puedan dar en el caso de procesos infecciosos que uno no está exento, más que todo aquellas personas, aquí como Jonathan, que también trabaja en el área de la salud, podemos tener ese tipo de contagios y que, bueno, los guantes y lo que son las tapabocas están diseñados justamente para evitar esos contagios. El suero oral, pues que bueno, eso ya también se lo puedo utilizar como limpieza para lo que es lo que son las heridas. Entonces, como ustedes ven, aquí hay ciertos elementos de botiquines, faltan algunos más, como por ejemplo, aquí nos faltaría un tensiómetro para poder medir, porque los casos no podemos solamente citar casos de accidentes o incidentes, puede que se haya presentado algún paciente con algún problema de infarto, en el cual pues se requiera de que aparte de observarlo, pues los signos vitales son de gran importancia para poder determinar si el paciente está en condiciones todavía y que pueda ser trasladado de manera inmediata a una casa asistencial. Estos son los elementos del botiquín que se deben utilizar, son los más importantes. Les repito, hace falta muchos elementos más que en los cuales pues, se pueden ir poco a poco anexando y adhiriendo de acuerdo a las necesidades. Eso, chicos, tenemos eso por primer día de clase. Es un preámbulo más o menos para que ustedes tengan una visión de lo que de lo que vamos a ver más adelante. De igual ustedes tienen el sílabo, la guía de estudio y van a tener que irlo a analizar. Si no tienen una pregunta hasta aquí, les voy a hacer una sugerencia. En todas las clases que nosotros vamos a concluir, en todas las clases que vamos a ver, siempre les voy a dejar un trabajo asincrónico que va a corresponder al siguiente tema que vamos a ver después. Sí. ¿Alguna pregunta? A ver, Dante me escribió una estudiante y me estaba diciendo que algunos de ustedes no aparecen o no les aparece en el aula virtual la asignatura. Me gustaría saber quiénes son esos estudiantes. A ver, Ernesto. Ernesto, yo te voy a escribir por interno. Te voy a llamar mejor ya mismo, ¿ya? Sí, yo ya sé cuál es su caso. A ver, ¿algún estudiante que tenga inconveniente en el aula virtual? A ver, les recuerdo que a todos ustedes, sin excepción, les va a llegar la notificación de la hora de clase en su correo institucional. Entonces, si ustedes tienen inconveniente, por favor, díganmelo con tiempo. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que, bueno, vamos a decir, yo no les envío el link en el grupo y ustedes no van a poder ingresar si acaso no les llegara, si tuvieran ese tipo de inconveniente. Entonces, si fuera así, díganmelo con tiempo para saber cómo podemos solucionar ese impasse y poder, poder ver que ustedes puedan ingresar. Porque una vez que yo ya esté dando clase,
en ese momento, si ustedes me escriben, yo ya no les voy a responder, no porque no quiero, sino porque es un trámite. Tengo que salirme de lo que estoy proyectando, se me va el hilo de lo que estoy comunicándole a ustedes y ya, pues eso es algo engorroso para mí como docente y no me gustaría. Por eso quiero tratar de solucionar con tiempo en el caso de que tuvieran ese tipo de inconvenientes. Y si no es así, pues bueno, damos por concluido hoy día este día de clase y para ya mismo, después que termine la clase, les voy a enviar el primer trabajo asincrónico. Todos los trabajos, tareas y trabajos asincrónicos van a ser cargados dentro del aula virtual a la cual ustedes deben ingresar. Les llegará la notificación en el correo institucional y ahí está, manéjense con la fecha de entrega. Verá que ya están advertidos. Trabajos atrasados, les califico sobre 7. Trabajos que me envían después de un día, ya tienen para mí 0, no les califico. Así que evítense en esos contratiempos, ¿ya? Bueno, chicos, preguntas hasta aquí. Nadie. Profe, ¿los trabajos van a ser realizados a computadora, ¿no es cierto? ¿O hay que escanear o...? No. Los trabajos van a ser realizados de manera digital y lo deben cargar en PDF. Sí, Gracias. ahí donde yo les envío el trabajo, ahí mismo lo van cargando. Verá que todas estas notas que ustedes van recibiendo desde el primer día se van a ver reflejadas en un programa que nosotros tenemos de calificación. Y ahí no hay pérdida, todo se ve reflejado ahí. Entonces, de ahí se saca el cómputo solito y bueno, eso ya se lo transmite al estudiante después. Ya chicos, entonces a la espera del primer trabajo asincrónico que les voy a dejar y espero que sepan responder a cabalidad de acuerdo a lo solicitado. No se olviden dudas, alguna impresión que tengan, algún comentario que hacer, escriben por interno. Hemos formado un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp ustedes deben manejarlo solamente de manera académica. No quiero, chicos, no quiero de manera antojadiza por ese tipo de situaciones que ustedes pueden tener en el caso de que se les dilató la mente y de pronto se quieran pasar más allá de lo normal en el comportamiento y comiencen en el grupo a escribir situaciones no académicas. Bueno, yo también observo eso y les llamó la atención. Espero no tener inconveniente con ustedes. Ustedes son personas adultas. Yo sé con quién trato y bueno, se supone que también aquí hay como 4 hombres, no hay aquí, más son mujeres. Y yo creo que las chicas tienen un poquito más de criterio bien formado y responsable en estos casos. No quiero desestimar también a los chicos, pero ahí vamos. Mucho respeto mutuo entre todos y cualquier situación me están avisando. Bueno, chicos, ha sido la clase de hoy. Si no tienen preguntas, yo me estoy marchando. Nos vemos, ¿cuándo nos toca? El día jueves parece que es, miércoles. A ver, el miércoles. El miércoles nos toca clase. Bueno chicos, los dejo. Que tengan una feliz tarde y noche. Cuídense. Chao, Chao. profe. Gracias. Chao. Ok. Ay, Gracias. 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 Chao. Luego. Y, chao. Ay, ya, por fin.